Yo esta tarde tengo dos invitados especiales y los tengo aquí al lado mío. eh, Mi padre y mi madre. Así que les doy una bienvenida. Así que si quieren saludar allí. Hola familia preciosa, que Dios les bendiga. Sí, que Dios les bendiga, un gusto verlos, un gusto estar aquí en esta tarde. Hay una pregunta que yo les quiero hacer. Ustedes tienen un pasado que es muy distinto. Y la primera pregunta, obviamente que estamos hablando de la relación con nuestro padre. La primera pregunta que yo les quiero hacer, primero te la hago a ti. Sí. Aparece aquí en la presentación, ¿cómo fue la relación con tu padre? Cuéntanos un poquitito primero para darle contexto a esta pregunta. Sí, que quiero realmente agradecer a Dios por esta oportunidad que me da para dar gracias a Él, porque realmente al repasar los hechos de mi vida personal, de verdad que veo la misericordia y el amor de Dios para mi vida. Tengo entonces que contarles que yo soy hija única. La razón es porque mis padres se separaron siendo yo muy pequeñita, y entonces no tuve mayor información de mi papá en toda la etapa de mi infancia, sino al llegar a la adolescencia, que ocurren algunos hechos importantes que yo quiero compartir con ustedes. Pero cuéntanos tú, bueno, naciste en Santiago Sí. y tu papá, ¿a qué se dedicaba? Bueno, mi padre, una de las razones que pienso que no podía él ser un padre presente ni proveedor, es que él era un músico excelente, y esto lo llevó a él a una vida muy bohemia, y también lo sumió en el alcoholismo. Entonces, eso hizo que él no pudiera ser un papá proveedor, un papá presente, y realmente no recuerdo haberlo visto sino una o dos veces en toda mi niñez hasta llegar a mi adolescencia, mi juventud. Te hago la misma pregunta. ¿Cómo fue la relación con tu padre? Mi relación con mi padre. Bueno, primero quiero contar que soy el mayor de 9 hermanos, 6 mujeres, 6 hombres y 3 mujeres. Sumando de los 3 que murieron seríamos 12. ¿Mm? El hecho es que, bueno, mi padre era topógrafo. Él trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas Nacionales. Y generalmente mi padre, por cuestiones de su trabajo, estaba la mayoría del tiempo ausente. Y esto, en cierta forma, afectó mi vida, era un extraño para mí. Y yo recuerdo como a los 4 años, mi padre llegó a mi casa, él estaba en Cartagena de Indias, y llegó a mi casa, traía una cantidad de regalos, una maleta llena de regalos y de juguetes. Y fue una sensación tremenda que nunca se me olvidó, ese gozo que experimenté por la llegada de mi padre. Nuevamente, el tiempo, el paréntesis de ausencia fue largo. Cuando tenía más o menos 8 años, ya mi padre estaba un poco más presente en la casa. Me llamó en cierta ocasión y me dijo, tienes que tomarle el volumen a esta tabla. La tabla tenía como unos 80 centímetros por 30 y por unos 8 centímetros de espesor. Me dijo, tómale el volumen en forma precisa, ¿no? Con decímetros, centímetros y milímetros. Si no lo haces, te vas de la casa, ¿sí? Afortunadamente,
estaba estudiando en un colegio donde me habían enseñado matemáticas en ese tiempo, y le hice el cálculo y él no me dijo absolutamente nada. Después, en cierta ocasión, él hizo una sentencia. El día que uno de mis hijos tome algo ajeno, yo le corto una mano. Y mi padre era así, era duro mi padre, bastante duro, ¿sí? Mi padre nunca manifestó hasta esa edad cariño, ni afecto, ni palabras de afirmación en absoluto. Yo le vi como, hasta los 12 años, le vi como una media docena de veces que llegó embriagado a mi casa. Y él, cuando llegaba embriagado, era muy dadivoso, muy generoso. Traía delicias para comer y nos daba a mi hermana y a mí, a los mayores, nos daba dinero para que gastáramos en lo que quisiéramos. Entonces a mí me gustaba que llegara embriagado. Él no era problemático con nosotros ni con mi madre. En una ocasión, mi padre hizo un contrato y eso le supuso una ganancia de una buena porción de dinero, y me dijo, vaya y cómprame media botella de licor, de un licor que es el ron Caldas en Colombia. Yo le compré el ron y él lo mezcló con Coca-Cola y nos dio, a los mayores nos dio a beber un poquito, una copita de licor, y a mí me gustó mucho. Quedó un cuarto de botella y la puse en la alacena, y yo tomé ese licor y me lo bebí. Media hora después me borré de este mundo. Me desperté al día siguiente como a las 10 de la mañana con un tremendo dolor de cabeza y envuelto en una telaraña de vómito. Yo estaba avergonzado, no quería salir de la pieza, yo estaba tirado en el piso, no quería salir de la pieza, ¿sí? Yo iba a ser juzgado, reprochado y corregido por mi padre, que era muy duro, y me tocó salir de mi alcoba y no se me hizo ningún reproche. Él no me tocó ese asunto, ni mi madre tampoco, ¿no? Pero él no volvió a tomarse una copa. En cierta manera, después interpreté que mi madre me quería a su manera. A los 14 años, con un amigo estábamos probando fumar y mi padre se dio cuenta. Tampoco me hizo ningún reproche. Él se fumaba unas cajetillas de cigarrillo diarias, cigarrillos sin filtro. No me hizo ningún reproche, pero él por mucho tiempo no volvió a fumar, dándome un ejemplo como padre, ¿ya? Era severo, duro, ¿sí? Más que todo como mal geniado, pero yo sentía que él tenía una tristeza en su corazón, ¿ya? Después supe que su padre, en Colombia hay dos partidos tradicionales, o había el liberal y el conservador. Mi abuelo era conservador, mi padre debió tener unos 14 o 15 años, y entonces mi padre dijo, no, yo soy liberal. Entonces el abuelo dijo, tome aquí esto, y se va de la casa. Y mi padre tuvo que irse de la casa a esa edad. Eso fue lo que recibió de mi abuelo, ¿sí? Nunca yo que haya recordado tuviera una discusión mi padre con mi madre, ¿ya? Mi madre era muy respetuosa de mi padre y nos exigía respeto por mi padre, ¿ya? La comunicación con mi padre no existía, y como manifesté, no había afecto de parte de mi padre que uno lo necesita, ¿no? Mi padre, el pasatiempo de mi padre era escuchar noticias y leer revistas, readers, ¿no? El asunto es que mi padre nunca me dijo hijo, jamás me dijo hijo, hasta los 23 años, ¿ya? Estudiando ya en la universidad, mi padre necesitaba diligenciar su jubilación, y él vino de mi ciudad, Cúcuta, a Bogotá. Hacía como 5 meses, 6 meses no lo veía a mi papá. Y yo estaba una tarde en Bogotá estaba en la puerta de mi residencia contemplando la lluvia, y vi a mi padre que venía bajo la lluvia. Dijo, es mi padre,
y miro y era mi padre, ¿sí? Y me dijo, hijo. Esto fue la palabra que me golpeó al corazón, la que necesitaba cuando me dijo hijo, ¿sí? Entonces, yo fui una persona en cierta forma carente del cariño de mi papá. Te pregunto a ti, crees tú que esta relación que tú tuviste con tu papá, ausente completamente, afectó la imagen de un Dios Padre? Ah, mira, yo pienso que en esta etapa, que cuando uno es niño, por supuesto que de alguna manera percibía que faltaba en la casa esa persona, pero tenía a mi madre y a mi abuela que cuidaban de mí y de alguna forma se esforzaban por, sostenerme, ¿cierto?, en mi desarrollo. Realmente me inculcaron una religión y me enseñaron. Y yo creo que fui bastante devota. Llegué a hacer mi primera comunión bien de corazón. Pero a la vez notaba ese vacío. Entonces la relación con Dios para mí era como muy lejana. Yo sentía que Dios era lejos, como querer tocar el sol. Y a la vez sufrir mucho faltante, porque mi madre le tocó luchar muchísimo para mi crianza, múltiples problemas, necesidades que enfrentar. Por otro lado, yo tenía una abuela que, aunque era muy cariñosa, ella siempre experimentaba mucha crítica hacia el faltante de mi papá, porque ella trataba de demostrarme que era un padre irresponsable, que no cuidaba de su hija, que no era proveedor, que todas las necesidades que yo tenía era porque este papá no estaba ahí. Entonces yo crecí escuchando estas críticas hacia mi papá, que no llegaron nunca a ser parte de mi vida, porque, bueno, después por el cambio que hubo, ¿no? Entonces, esa fue una etapa de mucha soledad interna y teniendo una sensación de abandono, ¿sí? Queriendo hacer quizá o figurar en el colegio, en fin, con las compañeras, pero realmente no tenía ese faltante, ¿sí? Eso te puedo contar. La misma pregunta para ti. ¿De qué manera piensas tú que esto afectó tu imagen de Dios Padre? Mi padre decía ser ateo, que no creía en Dios, pero mi madre era lo contrario, muy devota, bastante religiosa. Mi madre me enfatizaba siempre las postrimerías del ser humano: muerte, juicio e infierno o gloria. En mi lógica, en cierta manera yo hubiera querido identificarme como mi padre, pero decía, no es posible. Miro al exterior, miro mi propia vida, etcétera, y tiene que existir un Dios. Tiene que existir un Dios. Dios que me esforzaba por buscarlo, por agradarlo, ¿sí? Como no podía agradar a mi padre, nunca me confirmó nada, entonces yo sentía que ese padre, ese Dios, en cierta manera, el deísmo lo define como que Dios creó el universo, nos creó, etcétera, pero dejó las cosas a la suerte. Y Dios, por más de que anhelaba encontrarlo, nunca supe
cómo hacerlo, ¿no? Hasta que me encontré con Cristo, pero me acompañó mucha inseguridad, problema de relación con las personas, sobre todo con los adultos, mucha hostilidad, mucho miedo, inadecuación, ¿sí? Todo esto y un sentimiento de desamparo, de desamparo. ¿Cómo cambia tu perspectiva entonces cuando tú conoces al Señor? La palabra de Dios, por supuesto, que es la que te habla de esta verdad de un Padre perfecto, un Padre amoroso. Bueno, viviendo una vida sin sentido, yo hablé con mi padre y ya en una universidad de corte marxista, le dije a mi padre que terminando mi carrera yo me iba a la guerrilla. Porque mi padre tenía una mentalidad así como revolucionaria. Entonces él me dijo, bueno, si eso es lo que decides, cuenta con mi apoyo. ¿Sí? Unos meses después es cuando me invitan a una reunión. Yo fui a esa reunión cristiana porque dije, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Quería lograr también irme con varios a los cuales convenciera acerca de la necesidad de irse a las montañas colombianas. Pero en esta reunión me hablaron de Cristo, las 4 leyes espirituales, que Dios me amaba. La palabra amor era una palabra que me parecía muy manoseada, porque no resolvía mi necesidad, ¿sí? Que tenía un plan para mi vida. Yo escuché con mucha atención y dije esto es lo mismo de todo lo que he leído, a las novenas y los rezos, etc. Y me convirtió la segunda ley que el hombre es pecador y está separado de Dios. Todos tenemos una conciencia en cierta forma. Y yo sentía que era culpable en alguna manera, que si realmente existía el infierno era el lugar donde yo tenía que parar, y eso me aterraba. Yo tenía lo que dice el Salmo 107, un terror por morirme, porque no había definido el misterio de la vida. Necesitaba, mi razón me decía que había una respuesta, pero ¿dónde estaba esa respuesta? Y cuando me comparten que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene a Dios si no es por medio de Jesucristo, eso lo sabía porque yo había estado en un seminario 2 años y medio, por conveniencia había ido al seminario, y que debía recibir a Cristo Jesús en mi vida. Yo decía, bueno, probaré porque tengo un vacío, ese vacío al cual todos tenemos, que sabemos que no lo llena nada, absolutamente nada. Y una noche yo levanto mis ojos al cielo y le digo a Dios, realmente tú entras al corazón, tú vienes a vivir al corazón, ¿ya? Y yo te invito a mi vida y te entrego mi vida. Mi vida no tiene ningún rumbo, yo vivo en mucha incertidumbre, en mucha angustia. Por favor Dios, ¿sí? Óyeme, Dios, ven a mi vida, perdóname. Y yo tuve la experiencia cuando tenía 4 años, cuando mi padre llegó con esa maleta y con esa cantidad de regalos. Jesús trajo en ese momento un gozo a mi corazón que yo me quedé sorprendido. Era tal el vacío y era tal la respuesta que estaba experimentando en ese momento, que yo estaba sorprendido. Yo dije, ¿será esto? La gente donde estuve aplica poder mental, entonces le darán una dosis de satisfacción para esto. Entonces me metí a la Biblia y me encontré que en la Biblia estaban las respuestas, ¿sí? Y que si era un padre que me amaba, ¿cómo era que no me hacía ningún reproche? No me hacía ningún reproche, ¿sí? Y empiezo a descubrir que realmente no todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, ¿ya? Y que tenemos un ADN que viene de los ancestros, desde Adán, con muchos conflictos, angustias, abatimiento, tristezas, etcétera, frustración, fracaso. Todo esto estaba en mi corazón, y Jesús venía a sacarme todo ese peso gravoso que estaba faltando en mi vida. Y entendí que mi padre estaba viviendo una experiencia dolorosa sin Cristo Jesús, con ese vacío, ¿sí?
después de recibir a Cristo Jesús, yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, hechos sobrenaturales empezaron a ocurrir internamente en mi vida, porque en mi interior había oscuridad, pero ahora era como que alguien había prendido una luz y que el Espíritu Santo moraba en mi vida. Realmente entendí que la vida cristiana era una relación personal con Papá Dios, que Él llenaba de satisfacción mi corazón, mi vida. Esto me hizo, yo arranqué, tomé mis cosas, mi maleta y me fui a mi ciudad a hablarle a mi padre, ¿sí? Que Jesús era la respuesta para su corazón, ¿ya? Intenté, le invité a que leyera la Biblia, él me oyó, tuve que volver a la universidad nuevamente a cumplir con algunos deberes en la universidad. Mi padre un tiempo después moría, estuve al lado de su lecho, no tenía mucha teología, mucho conocimiento, pero estuve al lado insistiéndole a mi padre, sabiendo que ya era el punto para que se iba a morir, insistiéndole a mi padre de un encuentro con Cristo, un encuentro con Cristo, un encuentro con Cristo. En cierta forma, muchas ocasiones ahí en el lecho de mi padre yo encontré mucha resistencia para oír acerca del Señor, ¿ya? Pero insistí hasta la saciedad. De ahí en adelante, porque sacar toda esa cantidad de heridas del corazón, eso es un proceso. Entendí que tenía que perseverar y que la cosa era mi relación con Dios, buscarlo de todo corazón. Por ejemplo, me gusta Mateo 6:6, y que entra a tu alcoba, cierra la puerta y que habla con tu Padre Celestial y Él te escucha y te recompensa en público. Entonces, para mí, Dios mío, encontré la respuesta que anhelaba, y los conflictos que he cargado en mi vida, el Señor los ha ido limpiando. Todavía sigue haciendo un trabajo en mi corazón el Señor, ¿no? Esa es. Te pregunto lo mismo, entonces. ¿Conoces al Señor? ¿Tu papá, no sabes nada de tu papá? ¿O sí? Nada. ¿Desaparecido completamente? Sí, totalmente. Sí. Bueno. ¿Cuántos años tienes tú cuando tú conoces al Señor? Yo tengo más o menos 16 años. Cuando me invitan a una reunión de estudiantes, que era una reunión organizada por el Campus Crusade, que se llamaba Alfa y Omega. Y tenía una amiga que me llevó allí, y bueno, yo no tenía mayor conocimiento a lo que iba, y encuentro que en esa reunión me comparten las 4 leyes espirituales. Yo las escucho, las 4 leyes, ¿cierto? Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, y así cada ley, hasta que recibo la invitación para invitar a Jesús a mi corazón. Yo sentí que realmente era un mensaje tan claro, y eso que Dios me amaba me llegó a mi corazón, y yo con mucho gusto, cuando me invitaron a recibir a Jesús, si yo quería invitar a Jesús a mi corazón, por supuesto que lo hice. Y recuerdo que cuando terminé de pedir a Jesús que entrara a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, yo le agregué algo a esa oración. Yo le dije: Señor, que tú seas el papá que yo no he tenido. Y se lo dije como tan espontáneamente, y yo recuerdo que después de haber hecho esa oración, yo salí de esa reunión y empecé a experimentar algo que nunca había sentido en mi alma, en mi espíritu, y era una paz increíble. Bueno, así pasó el tiempo, yo seguí asistiendo, y en algún momento, no recuerdo, empecé a experimentar un deseo por buscar a mi papá. Y yo creo que eso era solamente venía
de Dios porque no sabía realmente con qué me iba a encontrar. Bueno, yo empiezo a buscarlo y cuando encuentro a mi papá, que está al lado de mi abuela paterna y unas tías que lo cuidaban, encuentro a un papá que está con una enfermedad terrible, está con una tuberculosis, está con sus pulmones completamente destrozados y lo único que está haciendo él en ese momento es sus trámites para hospitalizarse. Y yo veo que él necesita personas que lo ayuden a hospitalizarse, así que yo le ofrezco y un día yo voy y lo acompaño para dejarlo en el hospital. Yo no sabía que de ahí en adelante yo iba a estar todas las semanas en el horario de visita visitando a mi papá. Empezó un deterioro tremendo en su cuerpo. Él empezó a quedar completamente rígido y llegó un momento que ya no podía ni siquiera levantarse, ni sostener una cuchara, absolutamente nada. Él quedó como un bebé postrado. Recuerdo que le daban una cantidad de medicamentos y cada semana que iba decía: mira, ese compañero que estaba allá en esa cama ya falleció. Mira, este otro compañero que estaba acá, ¿te acuerdas? Ya falleció. Bueno, yo creo que ese tiempo Dios lo usó para conocer a mi padre y también para tomarle mucho cariño. Y de verdad que yo no tenía en mi corazón ningún resentimiento ni amargura. Todo lo contrario. Pero él pero no recuerdo cuántos meses. Lo que sí sé que llegó un momento de su gravedad que los médicos decidieron no darle nada más y dejarlo morir. Seguramente me lo comunicaron, no lo recuerdo. Lo que sí sé es que yo decidí entonces que era el momento en que mi madre lo visitara y le hablara de Cristo. No sé tampoco por qué razón todavía yo no tenía la capacidad para hablarle a mi papá de que él recibiera al Señor y si él iba a enfrentarse a su muerte, que era lo más seguro. Y no tenía esa capacidad para enseñarle a él para que recibiera a Jesús. Así que le rogué a mi mamá: mamá, por favor, necesito que vayas. Mamá, mira el perdón, mira, Dios nos perdona. Bueno, yo no sabía cómo, le rogué hasta que ella accede. Por supuesto, ella también era cristiana, ella conocía al Señor, conocía la palabra de Dios, así que ella va y cuando ella lo visita, le habló del Señor, le habló también del amor de Dios, le habló de la necesidad de recibir a Cristo y él escuchó. Así postrado, porque él no se podía ni siquiera levantar, postrado, él hace esa oración para recibir a Jesús. Nos fuimos ese día cuando empezamos a conocer noticias que él, al siguiente día, él empezó como a levantar la cabeza, la fiebre que mantenía altísima, baja, y los médicos empiezan a extrañarse porque en ese momento que no estaban dándole ningún tratamiento médico, su fiebre desciende y él en una semana empieza a pedir que lo sienten en la cama, después que quiere levantarse, dar unos pasos. Y les cuento que fue tan rápida su mejoría, tan rápida, que los médicos asombrados no podían entender qué era realmente lo que había pasado. Y entonces lo dan de alta del hospital para llevarlo a un sanatorio que quedaba por Puente Alto, no recuerdo el nombre de este sanatorio.
que era precisamente para todo este tipo de enfermos. En esa época de que les estoy conversando, en el año 70, era muy famoso este lugar, y era para recuperar completamente la salud de estos pacientes. Bueno, les cuento, mi padre había ingresado con sus pulmones totalmente destrozados, prácticamente. Ni siquiera lo podían operar, porque los médicos me habían dicho que él no podía resistir una operación. Y después, entonces, cuando él va a este lugar, y él más o menos estuvo allí unos 7 u 8 meses, él sale con su radiografía de sus pulmones totalmente nuevos, completos, que el mismo médico estaba sorprendido. Bueno, aquí también ocurre otro milagro, porque realmente era milagroso el ver a mi papá con salud otra vez y caminando y paseándose en este lugar. El otro milagro que yo vi en mi vida fue cuando mi padre sale de este lugar, otra vez la inquietud, bueno, ¿y dónde va a vivir? ¿Qué va a hacer de él? Era mi papá. Entonces yo otra vez con mi madre tuve ahí unas conversaciones muy, muy profundas donde podíamos hablar, y yo le decía: mami, es tu esposo, es mi papá, no tiene dónde ir. Y estábamos ya nosotras viviendo en una casita muy sencilla, pero estábamos las dos solas. Mi abuela, por supuesto que no estaba de acuerdo con mi abuela materna, no estaba de acuerdo con nada de esto que estaba ocurriendo. Así que, bueno, después de algunas charlas con mi mamá, tomamos la decisión de invitar a mi padre. Imagínense, 17 años que no existía mi papá, y de repente llega, ¿cierto?, mi papá a nuestro hogar, y empiezo a disfrutar realmente de mis padres, que fue un tiempo muy lindo. Lo recuerdo porque el Señor me dio la oportunidad de vivir con mi papá 5 años antes de yo irme a Colombia. Esa foto que ustedes están viendo es un viaje que hicimos con mi esposo acá a Santiago. Anterior. Después él está ahí en casa. Yo ya había vivido con mi papá 5 años y yo me había ido a Colombia, y vinimos por unas vacaciones, vinimos y pudimos disfrutar con mi papá y con mi madre una relación muy linda de familia. Mi papá conoció a mi esposo, Y la nieta. le tomó mucho cariño a su nieta, porque en ese momento solamente estaba la nieta, y le tomó mucho cariño a mi esposo. Mi papá era una persona muy sencilla, pero era muy, muy cariñoso también. O sea, pude conocer a mi papá muy cariñoso. Entonces, de verdad que al vivir estas experiencias y ver el amor de Dios real en mi vida, en mis padres, yo dije: esto sí hay que contarlo, esto es algo maravilloso. O sea, Dios es un padre, para mí fue un padre, y bueno, hasta el día de hoy lo sigue siendo. Pero también decirles que es un padre que está atento, ¿sí? Y yo quisiera terminar estas palabras con lo que el Salmo 103, que el rey David dice del Señor, cuando él dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Porque yo les digo sinceramente, yo creo que yo estaba así, en un hoyo, pero Dios me mostró su amor, su paternidad, y les puedo decir que por su misericordia yo he podido vivir agradecida todos los días de mi vida, que me ha permitido servirle a Él con todo mi corazón. Eso puedo contarles
Gracias. Bueno, quiero terminar con tres pasajes que tienen que ver con la paternidad de Dios. El primero es Juan 1, del 2 al 13. Dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les dio el derecho de ser hechos, de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales o por voluntad humana, sino que nacen de Dios. El Señor a ti te ha dado la oportunidad de estar hoy aquí en esta reunión y escuchar este mensaje. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el ser hijo de Dios involucra un acto de fe, en creer lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros. El Señor Jesús vino a morir, a saldar una deuda que para nosotros era imposible saldar. El Señor Jesús fue clavado en esa cruz y Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Y de esa manera hoy nosotros podemos gozar de salvación. Y el poder hoy formar parte de esta familia celestial, el ser hijos de Dios, involucra simplemente recibir este regalo. Lo recibimos por gracia. Es un regalo que el Señor nos hace, de creer que somos pecadores, pero que hemos encontrado justicia, justificación. Hemos encontrado la salvación en Cristo Jesús. Hay otro pasaje también que está en Gálatas. Dice Gálatas 4, del 4 al 6, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de comprar nuestra libertad, ya que éramos esclavos de la ley, y así adoptarnos como hijos suyos. Y como ustedes son sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y por eso lo llamamos papá, papá. Otras versiones dicen Abba Padre, como dice el pasaje que vamos a leer a continuación, que está en Romanos. Dice Romanos 8, del 15 al 16, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, papito, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Quiero yo terminar leyéndoles el versículo que les leí al comienzo, para que usted lo anote en su Biblia. Dice Juan 3:1, miren de nuevo, mira, asómbrate. Para que usted le diga a la persona que tiene al lado, pon atención. ¿Cuánto nos ama el Padre, que somos llamados hijos de Dios? Y de veras lo somos. Como la mayoría de la gente no conoce a Dios, tampoco reconoce lo que somos. Le voy a pedir a mi papá para que termine este tiempo en oración. Oremos, inclinen su cabeza, por favor. Señor, nos hiciste para ti. Y tú tienes tanto amor por cada criatura humana, por todo, Señor, por el más rebelde, por el más indiferente contigo, por el más pecador. Tú tienes un amor en tal dimensión que para que no nos perdiéramos, tú viniste a esta tierra. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Y tu palabra dice, porque tanto amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, no se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Señor, es tanto tu amor que fuiste a la cruz para pagar la deuda que cada uno tiene, la deuda de nuestros pecados, Señor. Porque todos hemos pecado, hemos transgredido tu palabra, tus mandamientos, y vamos camino a perdición si no oímos de este amor, y que creyendo tu palabra, creyendo en tu Hijo Jesucristo, tengamos vida eterna, porque la vida eterna es el conocimiento de ti, Señor, no de una religión, de ti. La vida eterna, como dice Juan 17:3, el conocimiento de ti, de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, es tan sencillo oírte, Dios. Tú quieres, hablas al corazón de aquellos que te buscan. Y tú has tocado a la puerta de todo ser humano. Unos te dirán, entra a mi corazón y toma mi vida. Otros no, Señor. Otros rechazarán esta salvación gloriosa. Oh Señor, ¿cómo no perdonar a nuestros padres, Dios? Porque no hay padre perfecto. Y si los padres cometieron errores y no cumplieron con su labor, con su función de ser padres, no sabían ser padres porque no te conocieron a ti. No te conocieron a ti, Señor. No te conocieron, Dios. Pero tú has tocado a la puerta de nuestro corazón para decirte, entra a mi vida, Señor. Y levanta este corazón abatido, dolido, herido, cautivo. Perdonamos a nuestros padres, Dios, porque la ausencia de nuestros padres o abusos que haya algún padre cometido con algún hijo, todas estas cosas, Dios, nos hacían sentirnos que necesitábamos, que estábamos hambrientos de un amor que solamente en ti, en tu Espíritu estaba, Dios. Porque fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y tú dices, Señor, en tu palabra pasa, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio autoridad, potestad, derecho a ser hechos hijos de Dios, no nacidos de carne, sangre, ni de voluntad de varón, sino nacidos de Dios. Y te hemos recibido, Dios, y te recibimos. Y si hay alguien acá, Señor, que no te ha recibido, Señor, toca el corazón de todos y cada uno. Si hay alguien, Dios, que te ha entregado medio corazón, que se hacen muchas expectativas en este mundo, de riquezas en este mundo, de bienes, de amores de este mundo, toca su corazón, Dios, por tu Espíritu Santo. Y convéncele, Dios, que solo en ti el corazón se goza. Tú le dices a todo ser humano, el que me sigue nunca tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Oh Señor, tú has saciado nuestra hambre y nuestra sed de vida, en los que hemos creído, en los que te hemos entregado nuestra vida, mi corazón, nuestro corazón, Señor. Tú nos has saciado, me has saciado, Dios. Por eso, Señor, este encuentro, este homenaje al Padre solamente tiene una razón: que toda vida escuche los beneficios de la cruz
y que tú realmente te levantaste de los muertos al tercer día para darle vida a estos corazones como el mío, como el de mi esposa, y todo corazón con una angustia profunda, con sentimientos de fracaso, de desesperación, de abatimiento, de inseguridad, de miedo. Oh Señor, este día, Dios, dile a cada padre que es el mayor privilegio que un varón puede tener, ser papá, pero que solamente conociendo tu palabra, tus principios y tu amor, se puede ser un papá adecuado para nuestros hijos. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo, ven, poderoso Espíritu de Dios, en este tiempo de angustia, de crisis, de tanta ira, de tanta frustración, de tanta muerte. Ven, Espíritu Santo, por favor. Glorifica a Cristo Jesús en nuestras vidas. Jesús, toma nuestras vidas totalmente para ti. Abre nuestros oídos, nuestros ojos para verte, y que podamos decirle al mundo que tú eres el papá que el corazón, el alma anda anhelante de conocer. Díselo, Señor, que el mundo no tiene esperanza. Nuestra esperanza está en ti. Gracias, Señor, por haber entregado tu vida para darme vida. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta